Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos los oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de los pastores Echavarría de la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias al Señor, estamos muy bien y nos alegramos y enviamos un cordial saludo, un afectuoso saludo desde lo profundo de nuestro corazón a la audiencia que cada martes nos ve y los que después más tardecito también lo escuchan y lo leen. Y nos alegramos de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un tema muy al día, muy al día, porque todo está dirigiéndonos hacia esto que estamos enfocando ahora. Tarde o temprano, todos llegaremos a eso. Bueno, le damos gracias al Señor por cada tiempo, por cada oportunidad, ¿verdad? Que podemos compartir con ustedes. Aprendemos nosotros y aprenden ustedes. Y gracias por los mensajitos que me mandan, porque eso nos motiva y nos ayuda a querer esforzándonos más para entregarles a ustedes aquellas enseñanzas en que quizás sí las ha escuchado, pero en las que hay que reforzar, hay que recordar para volver a activarnos en eso. Y como hemos estado hablando de los dones espirituales, los dos últimos que tenemos, claro que hay otros dones, pero bueno, son los principales. Tenemos el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Estos dones van muy entrelazados con los demás, porque el don de lenguas viene a ser algo muy particular en cada uno de nosotros de una manera muy privada. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, se activa ese don y es un don que es para todos los hijos del Señor, para tener una comunión más íntima con el Padre. No solamente eso, lo importante que es, porque el que habla en lengua habla a Dios. Y hay una Exactamente. edificación muy tremenda, muy tremenda. Eh, eh, a mí me pasó, yo estaba en un hotel cantando, allá en San Juan, Puerto Rico, Ujú. y era de los hombres del Evangelio completo, y estaban hablando, y yo, con el pastor que yo andaba, que tomó parte, fue con nosotros, él se sabía del don de lengua, él me enseñó, pero yo no había participado. De momento vino como una brisa que se metió bien fuerte, y ahí a mí se me trabó la lengua, rompí a hablar en otro idioma, y entonces el que estaba al lado mío, el pastor, me dijo, no, él, no es, ese es el don vino sobre ti, el Espíritu. Y de ahí para acá, pues Y eso pues está hay conmigo. muchas, bueno, vamos a decir doctrinas o religiones, no sé, No, ahí no cabe eso. que no creen en esto, dicen que no, que eso fue un tiempo, un momento, ¿verdad? Como en hechos, ¿verdad? Cuando vino el Señor, esto, viene el Señor y bautiza, ¿verdad? Con poder y fuego, dice. Entonces, cuando llegan los apóstoles, todo empieza con ellos cuando ellos reciben ese fuego, el poder del Espíritu Santo, que es el que mora en En el nosotros. aposento alto. Exactamente. Entonces, ahí si usted se va a Hechos 1, 2, usted va a ver todo se, cómo se llevó todo a cabo, cómo se empezaron todos a hablar en lengua y fueron llenos de ese poder. Y creo que pues, y no sé si algunos de los que nos estén escuchando no han vivido esa experiencia, pero no es con afán ni con angustia, ¿verdad? Pero si usted tiene ese deseo, pues eso es para los hijos del Señor, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo y es como cuando usted está hablando en claves con el Señor, porque ese es un lenguaje que el enemigo No, no, no no entiende, lo puedes descifrar. no lo puede descifrar. Entonces es bien importante las lenguas y tener la interpretación también, que van enlazadas, porque si de repente usted empieza a hablar en lenguas y no sabe qué es, yo tuve un tiempo que yo empezaba a orar en lenguas, en lenguas, y yo entendía en el espíritu, el Señor me mostraba qué era lo que yo estaba diciendo, pero otras veces pues no, pero realmente
No importa, pero sí deberían estar entrelazados esos dos dones. Es bien importante. Pero dice la palabra que cuando tú hablas en lengua, y que no hay interpretación, eso es para edificación tuya. Y no, háblalo pasito para ti, a menos que haya interpretación. Porque Exactamente. si hablas y hablas y hablas en lengua y no hay interpretación, ¿qué se edifica la iglesia? Nada. Exacto, y no, no es correcto. Y como cuando empieza la gente en medio de la congregación y empieza todo el mundo a hablar en lengua y a gritar y uno levanta la voz más que el otro y si realmente no hay una interpretación, entonces si usted sabe que si no tiene la interpretación y si no hay alguien ahí que usted sepa que puede interpretar, mejor edifíquese a sí mismo usted, ¿verdad? Pero no haga eso porque no va a tener ningún fruto. Y así, como dice el apóstol Pablo, hágase todo con orden, ¿verdad? Y tiene que haber un orden cuando estamos juntos. Y, y si no tenemos la interpretación, tenemos que saber manejar ese don. Y no es que cuando usted empieza a hablar, que el espíritu lo toma y usted es como un caballo que no tiene freno. Sí, usted puede, el espíritu está sujeto al hijo, al profeta, sí, nosotros podemos parar. Ahora, ¿qué significa el don de lenguas? Es una impartición sobrenatural. Todos los dones son imparticiones sobrenaturales. Es lo que el Padre deposita en cada uno de los hijos de una manera sobrenatural para orar o hablar en el espíritu o para orar o hablar en lenguas que no conocemos, claro, porque son lenguas que no conocemos, aunque a veces, ¿verdad? Han venido el bautismo del Espíritu Santo en lenguas que no hemos hablado, pero puede ser chino, puede ser Se parece. hebreo, puede ser lenguas que nunca hemos hablado. No, puede haber una persona de otro país que habla otro idioma y Ajá, tú puedes recibir ese don de ajá, lengua para ajá. y después esa persona viene después y te dice, oye, ¿de dónde tú aprendiste chino? Y yo, no, sí, Esto se puede ser un idioma, pero también puede ser un dialecto. O sea, el Señor se mueve como Él quiere, no como nosotros pensamos o como podemos forzarnos a empezar a hablar, chacalaca. No, no, así no funciona, porque eso viene un impulso, por eso dice que es una impartición sobrenatural y es algo que va a fluir, es un lenguaje que fluye de una manera natural, pero, para poder vencer en este mundo necesitamos esa impartición sobrenatural, la definitivamente. necesitamos, o si no sencillamente usted está expuesto a caer. Y sobre todo el don más principal, como dice Pablo, el amor. Si no tienes amor, de nada te vale que tengas todas las lenguas del mundo y que hables y todo. Y que tengas todos los dones de lo que hemos hablado, la profecía, la ciencia y Exactamente, todo, porque a exactamente. veces la gente tiene los dones y es para llenarse De de orgullo. orgullo y de ego, pero no. O sea, el amor es el ingrediente principal de todo lo que el Padre ha impartido en nosotros, ¿verdad? Y todo lo que el Padre ha impartido en nosotros no es para nosotros, sino es para edificar a su pueblo. Eh, Y como yo digo, el mejor testimonio que una persona puede dar no es que hable lengua. El mejor testimonio es que muestre la persona de Jesús que vive en él. ¿Y cómo sería el Señor? El Señor es puro amor, bondad, misericordia, afable, amable. Se muestra en el buen hablar, en el correcto hablar, en cómo tratas al prójimo. los Bueno, frutos, que los demos frutos son los frutos. frutos del Espíritu del Señor. Y que lo que nosotros damos y lo que nosotros mostramos, las personas quieran venir a comer de ese fruto Exactamente. que surge de una manera espontánea en nuestra vida, que no es que lo tenemos que disimular y ser hipócritas, no, porque cuando verdaderamente el amor del Señor reina en nuestro corazón, es algo que fluye de una manera natural. Es cuando verdaderamente podemos tener misericordia por los demás, es cuando no nos creemos superiores a los demás por esos dones que el Señor ha puesto en nuestras manos y que, volvemos a decir, es para ponerlos para edificación, para consolación, como dijimos cuando estábamos hablando del don de profecías la semana pasada, para consolación, ¿verdad? Y para darle una visión. Cuando edificamos, cuando hablamos de edificación es cuando el Padre le muestra un diseño a usted y el diseño tiene que ver qué es lo que nos toca hacer en esta tierra, cómo lo vamos a hacer, no a su manera,
sino a la manera del Señor. Entonces, para poder ser edificados, tenemos que tener una visión, claridad, una revelación de lo que el Padre quiere con cada uno de nosotros, y Él nos va a decir cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Porque no es que usted se va a meter a ejercer su don donde usted quiera, no, y donde usted se quiera ir, porque no, tiene que ver con el tiempo de Él, el tiempo que tiene que ver, el tiempo profético de Él, tiene que ver en el lugar donde quiere el Padre que usted ejerza y hacia las personas que con ese don usted va a edificar de una u otra manera. Sí, señor, no hay que tener mucho cuidado, porque ahí también el enemigo es un contradiseño, lo opuesto a eso. Y hay personas que también hablan en lenguas que no son divinas, Claro, son porque del enemigo para confundir. Pero cuando usted tiene ese discernimiento, que yo le pediría a todo el mundo que pida al Señor discernimiento, y cuando usted pide discernimiento, va a saber si lo que está funcionando, lo que está moviéndose es del Señor o no, para que no se deje enredar. entonces, entonces, para que usted vea cómo tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Con todos esos dones que hemos estado dando, y ya usted debe saber que, cuál es el don que usted tiene. Después vamos a seguir hablando cuál es el mejor don, cuál es el propósito de profundizar un poquito más el propósito y la importancia de los dones para que nosotros podamos movernos, para que nosotros podamos edificar nuestra vida y para que nosotros seamos ese instrumento de edificación, de consolación, de exhortación a su pueblo. Entonces, lenguas, ¿verdad? Que no conocemos, con el propósito de comunicar las maravillas de nuestro Padre Celestial y con esto, y esto con revelación, con ciencia o con profecía o doctrina. Imagínense, a través de este don se activa el don de profecía, porque si usted abre en lengua y ahí viene un mensaje, viene una revelación, viene ciencia también, donde el Señor muestra algo que nosotros no vemos y no sabemos, o viene profecía, hemos hablado de todo eso, repásese los mensajes anteriores, o el Padre puede darnos alguna doctrina, algo que Él quiere No, estaba hablando del ejercitar. don de ciencia. En el don de ciencia, tú puedes conocer algo de una persona sin que la persona te hable ni que hables en lengua tampoco. Ujú. Sencillamente, el Señor te advierte, tú sientes en tu corazón que te hable, el Señor te dice, mucho cuidado con esa persona. O esa persona necesita tal cosa. Entonces tú puedes actuar de acuerdo a lo que el Señor te deje ver. ¿Recuerda cuando el Señor vio al que estaba debajo del árbol? Sí, ¿Ah? Al discípulo le dijo, a Felipe. oye, cuando estaba debajo del árbol te vi, me parece que tú eres profeta. Entonces creyó, le dice, porque te dije que estabas debajo del árbol, esto y el otro. Entonces Felipe dice, ay, Señor, eres profeta, por eso creíste. Pero bueno, somos bienaventurados los que creemos, los que tenemos fe, como el don de fe, ¿verdad? Sin creer, sin ver, sin Sí, ver. Y entonces, y cuando vemos la manifestación de esa fe, ¿verdad? Cuando el Señor nos ha dicho algo y que no es promesa, hemos dicho que se nos ha acostumbrado a decir que es promesa, pero todo lo que está escrito es profético. Ya en la eternidad del Padre, ya esa palabra está dada. Es como cuando usted tiene la constitución, ¿verdad? De un país, que ahí lo que está es, no es que va a suceder, no, la constitución dice, esto es así, 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 así. exacto, así tiene que Entonces, ser. usted tiene que cumplirla. Entonces, así mismo es la palabra. Esto, porque el reino tiene sus leyes, ¿verdad? Tiene un rey que es nuestro Mesías Jesucristo, ¿verdad? Tiene los ciudadanos que somos nosotros. También algún día, pues, vamos a meternos ahí cómo funciona el reino, ¿verdad? Tiene, Somos embajadores también. o sea, tiene embajada, o sea, el reino es un sistema de gobierno Vivir. que no se ve, pero que existe y se manifiesta a través Sí, de señor. nosotros, sus hijos. Entonces, el don de interpretación de lenguas es la habilidad y capacitación sobrenatural para entender e interpretar otras lenguas y luego poder comunicar en el lenguaje de los oyentes lo que está hablando, bien sea en el espíritu o en otras lenguas desconocidas para la gente. Las lenguas más su interpretación es igual a profecía, porque el momento en que usted empieza a hablar lenguas y hay un mensaje,
que puede que usted mismo lo interprete o venga otra persona y lo interprete. Exacto. Ahí hay un mensaje profético, ahí se activa, por eso es que los dones todos trabajan juntos, puede dar ciencia, puede dar profecía, entonces para que usted vea cómo los dones se entrelazan unos a otros. Quiero contar un pequeño testimonio que me pasó a mí allá en Puerto Rico. Se estaba inaugurando una obra, que compraron un campo, un sitio grande, amplio, eh, y eso se levantó por medio de una anciana profeta que llegué a quererla mucho. Y en ese día, esa reunión, que estábamos afuera con la silla, el día de la inauguración, era un sábado, y yo empecé a hablar en lengua. ¿Y quién tú crees que interpretó? La profeta de allí. Y yo decía algo y ella interpretaba, yo decía algo y ella interpretaba, y yo después yo decía, pero ¿qué es esto, Señor? Pero el Señor hace como Él quiere, ¿verdad? Él hace como Él Exactamente. quiere, pero yo no soy profeta. Sino que de momento me llegó eso y yo tuve que ser, es algo que tú no lo puedes contener, tienes que sacarlo. Y pues la profeta era la que interpretaba mientras yo daba el mensaje. Sí, porque hay, acuérdense que no vamos a meternos, hay diferentes tipos de profetas, hay profetas de oficio, que en Sí, sí es el don que el Señor le ha dado, es el oficio ministerial de la persona. Como nosotros somos pastores, ese es nuestro oficio ministerial, pero también somos maestros. Eso tiene que ver con nuestro oficio ministerial, pero en un momento dado, hablándole a una persona, se puede activar el don de ciencia que el Señor le ha dado a él, pero también se activa el don de profecía. Podemos soltar en ese momento si la persona hay una necesidad los dones se pueden activar en cualquiera de nosotros conforme a la necesidad que se presente en el momento. Estos dos dones de los 9, porque son 9, ¿verdad? Son los únicos que los hombres no habían experimentado antes de Pentecostés, excepto por Cristo que recibió la plenitud, ¿verdad? Cuando fue bautizado, ¿verdad? Ahí él recibió toda esa unción, toda esa impartición sobrenatural cuando en el Jordán fue bautizado para que él empezara su ministerio, porque cuando empezamos ministerialmente a trabajar por el Señor, necesitamos esa unción, necesitamos esa impartición sobrenatural de los dones para poder ejercer efectivamente el ministerio que el Señor ha puesto en las manos de cada uno de nosotros. En Hechos 2, 3, 6, Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. O sea que no es algo que usted tiene que forzar, es una capacidad que nos da el Espíritu que mora en nosotros. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablado por los creyentes. Y asimismo ha pasado hoy día en una congregación, en un momento de oración y eso, y la gente empieza hablar en lenguas y de repente, como decía Noel, en lengua, una lengua extranjera y hay alguien allí que habla alguno de esos idiomas y dice, ve lo que esta persona está diciendo y da fe, ¿verdad? Entonces esa persona dice, bueno, yo no sabía que estaba hablando en japonés y yo no sabía que hay un japonés allí o que sabe el idioma o hablando en francés o hablando, puede hablar, pero también hay lenguas angelicales, ¿verdad? eso. Que no tienen que ver con el lenguaje de este mundo en la que el Señor se comunica. Entonces, para que usted vea que ahí fue donde empezó, cuando vino el bautismo en el Espíritu Santo, que se recibió, ¿verdad? En todas estas personas, ahí con eso vino las lenguas. Entonces, algo que viene, entonces dice, cuando vienen las lenguas, es como si fuera una confirmación para la persona, que es importante, de que el Espíritu del Señor mora en nosotros. Pero si no habla en lengua, igual tenga la certeza y la seguridad que usted como hijo del Señor, el Espíritu está en usted. Pero si usted desea, pues ese don, porque es un derecho que el Padre nos ha dado a todos, pues pídale al Señor que usted pueda, pero sin afán, que usted pueda orar en lenguas, ¿verdad? Para tener esa comunión con Él y que también le dé la interpretación. En Hechos 19, 5, 6,
al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, para que veas, ¿verdad?, cómo un don va entrelazado a otro. ¿no? Y eso sigue ocurriendo hoy día para el que cree. Eso ocurre, eso ocurre. Así es. Y te lleva de un ambiente más humano, más de humanidad que estamos viviendo, pues nos lleva, es como una puerta que se abre al mundo sobrenatural. Exactamente. Y que procúrelo. Y esto no es fanatismo, esto no es religión, esto es sencillamente la vida en la presencia de nuestro Padre eterno. Y es bonito porque cuando usted habla en lengua es su espíritu conectado al espíritu del Señor. Es directamente una comunión. Ay, Entonces, como dice que a veces no sabemos cómo pedir como conviene, y dice que nuestro espíritu intercede con gemidos indecibles. indecible. O sea, es un lenguaje que el Señor entiende y que el enemigo y que nadie entiende, porque nuestro espíritu sabe profundamente, a veces nosotros mismos ni sabemos qué es lo que pasa dentro de nosotros, pero el espíritu mismo intercede por Sí. nosotros directamente en la presencia del Señor. Y nuestra alma se está descargando en la presencia del Señor y el Señor sabe, ¿verdad?, lo que hay dentro de nosotros. Y es algo bien bonito porque es un lenguaje especial que el Padre nos ha dado para tener esa comunión íntima con Él. Pero es importante también tener la interpretación. Sí, es bien importante porque hay gente que empieza a buscar al Señor que está tan lejos. No, no, el Señor habita en usted, en su mente. Hay una glándula que se llama la glándula pineal, que está en el centro del cerebro. Que los científicos están estudiándola constantemente porque dice que tiene capacidad propia, que piensa, que actúa, que se mueve. Y eso ellos le llaman la partícula divina. Si usted busca en internet partícula divina, va a encontrar un montón de información acerca de eso, porque constantemente lo están investigando, porque se quedan asombrados. Así que, ¿dónde está el Señor? Es como que Él puso un teléfono rojo en su cerebro para conectarse directamente con usted. Y no, Él vive en usted. Búsquelo ahí que está dentro de usted. Haga un viaje hacia el interior y lo va a Sí, encontrar. puso esa glándula allí, ¿verdad? Ese espíritu para tener una conexión con el mundo espiritual y tener una percepción del mundo espiritual. Y por eso esa glándula está siendo atacada con muchos químicos que se le pone a la pasta de dientes, que se le pone a muchas cosas, ¿verdad?, que nos afectan esa glándula y se pierde esa sensibilidad espiritual. Por eso es que usted ve tantos crímenes donde usted dice, ay, pero las personas no tienen conciencia, no tienen misericordia, como una persona agaja y mata a otra, como una persona ofende y destruye a otra, pero porque se va perdiendo la sensibilidad debido a los químicos que a veces traen los alimentos y las cosas de uso normal, que parecen normal, pero que van afectando la Sí, glándula esa. hay muchísimos químicos. Investigue lo que usted está comiendo. Vaya, Dios tiene una lista atrás. Ahora van a eliminar que no se pongan todos los componentes que traen los productos. Pero ahí, si usted investiga, va a ver que hay cosas que usted dice, pero ¿por qué le pusieron eso? ¿Por qué le pusieron ese químico? ¿Por Sí, qué? exactamente. Sencillamente para dañarlo. En el agua, todas tantas cosas, Oh, mira, que nos dañan eso. Y por eso hay tanta insensibilidad espiritual, ¿verdad? Y usted dice, ay, pero ¿cómo hay tanta insensibilidad? ¿Cómo las personas pueden ser tan insensibles? Están siendo afectadas. Y todas esas cosas van afectando también nuestra tiroides, que tiene que ver también con nuestras emociones, que tiene que ver con nuestros estados de ánimo y todo, y muchas personas afectadas con la tiroides, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero sí todo, el Señor, todo lo que puso en nuestro cuerpo tiene un sentido y un uso y tiene que sí, ver sí, señor. con lo espiritual. Entonces, en 1 Corintios 14 versículos 2 4 18 y 19 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues el Espíritu habla misterios. El misterio tiene que ver con la revelación. Y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Claro, porque cuando hay una interpretación y el que profetiza, hay una edificación para el pueblo del Señor.
profetiza la iglesia cuando está hablando el pueblo del Señor. Así que quisiera que todos vosotros hablares en lengua, dice el apóstol Pablo, pero más que profetizaras, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es así, o sea, no es solo el hablar en lengua, sino tener la interpretación. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo y para edificarnos nosotros mismos también. Puede haber un caso de que, por ejemplo, que yo lo viví esto con un pastor, el que fue mentor mío en la vida espiritual. Ujú. Él estaba, por ejemplo, en el altar predicando, de momento interrumpe y habla unas lenguas, y se baja del altar y va y saca a una persona aparte, la lleva a una esquina y le habla. Y yo me quedé, yo dije, bueno, y después siguió predicando. Y cuando terminó el servicio, que yo iba con él a la casa de él, y, pues, hermano Juan, ¿qué fue lo que pasó ahí? Me dijo, no, porque es que el Señor me reveló una condición de esa persona, y me dijo, dile ahora. Y él fue y le habló, y esa persona, eh, después lo llamó para reunirse con él llorando, porque sabía que el pastor no sabía de eso. Y le dio ciencia. Y a veces hay personas que tienen condiciones y ahí tienen bastante pasando por situaciones, pero hay una raíz, el de por qué, y el Señor revela. El Señor revela. Y también el Señor nos da diseño. El Señor nos da diseño de lo que, y yo soy testigo de eso, de profetas que me han dicho cosas que yo en ese momento no las creía y que hoy en día he visto cómo el Señor lo ha hecho. Entonces, mire que es para edificación, pero bueno, cuando viene algo muy personal, créame que el profeta lo va a agarrar y le va a decir a usted eso y usted se queda así. Pero es bonito cuando uno es testigo, ¿verdad? De que los dones espirituales existen, que la profecía existe y que las lenguas también son importantes, ¿verdad? Y la interpretación de lengua, lo contrario a como muchas religiones dicen que no, que ya la lengua no es, pues eso no ha cesado porque ahí están las Oye, escrituras. hay una declaración que dijo nuestro Señor, dijo, he aquí, estoy con vosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Estoy Exacto. con vosotros. Y si está con nosotros hasta el fin del mundo, quiere decir que sigue con nosotros, estará con nosotros y cuando salgamos de aquí todavía seguimos con él. Seguimos con 1 Corintios Por cierto, 14, dice, porque hermanos, si yo fuera vosotros hablando lenguas, ¿qué provecho os serías si no os hablara con revelación? Revelación. O sea, que ¿de qué me vale yo hacer alarde? Güey, chico, y hablo en lengua, ¿verdad? Y dice, ¿de qué haría provecho? Dice el apóstol, ¿de qué sería de provecho? Entonces, si usted tiene lengua, no tiene interpretación, y si usted no siente el impulso de que hay alguien que puede interpretar o interpretar mejor, sujete su espíritu, ¿verdad? exactamente. Entonces, o si hablara, pero si sabes, si tienes ciencia, como dice, o si hablara con revelación o conocimiento o con profecía o doctrina, entonces ahí es válido, ¿verdad? Que si usted suelta la lengua, pero tiene que ser con revelación, entonces ahí cuando viene la interpretación, porque cuando hay interpretación, hay revelación, hay ciencia y hay profecía. Entonces, para que vean lo importante que, y 1 Corintios 14, 18, 19 nos dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Claro, es importante porque de qué nos vale llegar con gala, hablando muchas lenguas, e inspirarnos y todo lo demás, y la gente queda en el aire, ¿qué dijo? No dijo nada. Entonces, mire lo que dice Pablo, es mejor llegar con 5 palabras, es decir, es mejor llegar con un mensaje sencillo, pero que traiga un mensaje profético, un mensaje Que del edifique. Señor que edifique y que pueda consolar, exhortar y levantar a ese pueblo que la lengua. Entonces, en Juan 3:4, Nueva Biblia de las Américas nos dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. O sea, que al Señor Él se lo dio sin medida y a través de Jesucristo nosotros recibimos también sin medida. Eso no tiene límites. Lo que el Padre nos da no es limitado. Y así que cuando Él nos da los dones, Él nos los da sin límites. No nos pone limitaciones. Bueno, métase con el Señor, busque su sitio. La palabra dice, entre en el lugar secreto. El lugar secreto es usted con él dentro de usted mismo.
ahí y usted verá que va a descubrir cosas maravillosas y tremendas para bendición. Y acuérdese que todo tiene que ser en un orden. Usted no puede por ahí reventar para hacer alarde y delante de personas que no tienen un conocimiento de nada y soltar lengua así porque yo hablo en lengua y tal, a lo mejor en una pequeña reunión familiar o con Exacto. unas personas que no saben de esto y usted arranca a hablar en otro idioma y si no hay una interpretación o un conocimiento, entonces no lo haga. Entonces sí puede sujetar el espíritu, ¿verdad? Y si no tiene la interpretación, entonces no lo haga, a menos que el Señor le muestre y usted pueda edificar a ese grupo de personas que está a su alrededor. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Esperamos que esto les sea de mucha bendición y oramos para que así sea. Y como vuelvo y le digo, más intimidad con el Señor, porque la palabra dice, una mala traducción, que el pueblo perece por falta de conocimiento. No es así, el pueblo perece por falta de Así intimidad. mismo es. Bueno, y ahora hasta el próximo Hasta la martes. próxima. Señor los bendiga. Amén.